tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual, martes a las 22 horas por el 7 de Cablevisión. Una semana muy particular. El presidente está en los Estados Unidos junto a gobernadores de la oposición tratando de atar lazos que confluyan en un acuerdo por las reformas que anunció el presidente precisamente y que se están discutiendo por estas horas. Una versión extraoficial, pero no confirmada todavía, daría cuenta de que sectores de la CGT habrían acordado ciertos números, por decirlo de alguna manera, con respecto a la reforma laboral. Y se habla también de una fuerte presión externa por parte de Cambiemos, interna por parte de ciertos sectores del radicalismo, para hacerle entender a los sindicalistas de que su situación ante la justicia no es la más propicia como para oponerse a las reformas que está llamando el gobierno nacional. Pero este tema va a hablar también de la reforma y del dólar atrasado y del tipo de cambio. Alfredo Blanco, en su columna económica, precisamente de la reforma laboral, vamos a hablar con el doctor César Arese, que es doctor en Derecho y ex camarista de la Cámara de Trabajo de Córdoba. Sobre la reforma tributaria vamos a hablar con un especialista en Derecho Tributario y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el contador Marcos Sequeira. A los auspicios, cuando regresemos, Alfredo Blanco y su columna de opinión. Auspician Al Fin y al Cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Pauni S.A., da resultado, líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Banco Nación. Pila Inversiones. Bien, reformas, dólar y si hay atraso cambiario. Luego de los auspicios, Alfredo Blanco analiza este tema. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, La Muni. Fabicur, ICSA. Marco Aurelio Sosa. Urbantex, tecnología de alta calidad. Bueno, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, andamos? Ricardo? Bien, bien. Vamos a hacer un comentario muy breve del tema de las reformas, habida cuenta que hoy hay dos personas que conocen en profundidad estas áreas, ¿no? Sí. Pero, digamos, continuando con lo que dijimos en programas anteriores respecto de lo que por ahora es un anuncio, no ha tomado estado parlamentario ninguna de las reformas anunciadas. Seguramente la semana que viene va a entrar la reforma tributaria. Digo, para las dos se puede hacer la misma afirmación que ya hemos hecho. El gobierno tiene como fortaleza de que a nivel de los títulos existe un cierto grado de consenso. El problema seguramente es cuando uno baja a lo que son, digamos, concretamente las modificaciones. Si uno mira la reforma tributaria, en general a la afirmación de que
va a intentar reducir la presión fiscal, digo, es algo que en general todo el mundo acuerda, de que Argentina tiene una presión fiscal medida como recaudación sobre el Producto Interno Bruto muy alta, que creció muchísimo en la última década. Digo, en eso en general hay acuerdo. Ahora, como hemos dicho ya en otras oportunidades, digamos, el gobierno tiene además que resolver un problema de las cuentas públicas que es el déficit. La meta de tener un déficit primario de 4,2 para este año seguramente se va a cumplir. Pero digamos, si uno aspira a bajar la presión fiscal, tiene que empezar a mirar con cierto cuidado, bueno, qué pasa con el nivel de déficit, para lo cual la idea del gobierno es que no va a haber un gran sacrificio fiscal como consecuencia de que aumenta algunos otros impuestos y como consecuencia de que piensa que el aumento de la economía, el aumento de la recaudación que va a venir como consecuencia de la recuperación económica va a hacer que después de un cierto periodo, digamos, el sacrificio fiscal sea relativamente bajo, habiendo reducido la presión fiscal. Digo, bueno, lo que pasa es que en esos otros impuestos casi seguro va a haber discusiones fuertes. Me parece que lo que difícilmente logre el gobierno es mantener lo que ha sido anunciado como impuestos internos, la modificación de impuestos internos, básicamente la que grava a las bebidas alcohólicas. En particular, una de ellas es el vino, que ya tiene parado al frente, no solamente al gobernador de San Juan, sino al expresidente Cobos y al gobernador de Mendoza y a la vicegobernadora de Mendoza. Me da la impresión que, ratificando lo que parece ser un estilo del gobierno, plantea algo y después vuelve un poquito para atrás y da la impresión que eso es visto a veces como una virtud, ¿no? Como una capacidad de rectificar. Bueno, digo, en la reforma tributaria, digamos, que hay cosas que todo el mundo va a acordar, como ser que el impuesto popularmente llamado el cheque sea tomado como anticipo de ganancias, a cuenta de ganancias, o la recuperación anticipada de la inversión por inversión del IVA, digamos, todas esas cosas. Pero me parece que todavía vamos a tener una discusión bastante, no solamente con esto, con lo previsional, de lo cual también vas a hablar hoy, también hay un cierto acuerdo de que habría cosas que modificar para hacer que funcione mejor el mercado de trabajo. Ahora, cuando uno entra a decir, vamos a cambiar la forma del cálculo de la indemnización, y da la impresión de que uno está como tratando de volver hacia atrás un proceso de que es muy difícil que se logre, ¿no? Y que la negociación con estos sindicalistas que vos mencionabas, que están sujetos a algunas presiones, de todos modos tiene un límite y da la impresión que esa modificación al menos es muy difícil. Hay otras cuestiones en las cuales puede haber consenso, como decir, bueno, vamos a tener como una especie de mínimo no imponible para los aportes previsionales. Pero creo que donde llegaron a una especie de acuerdo aparentemente es con la indemnización. A mí me parece complicado para algunos gremios eso, sobre todo porque hay que ver qué se entiende por retribución, cuál va a ser la retribución habitual que se va a considerar a los fines de determinar la indemnización. Bueno, pero digo, como cosa general, vuelvo a decir lo que dije hace algunos programas, el gobierno tiene de su lado la fuerza de los hechos, digamos, además un resultado electoral favorable, pero me parece que todavía hay un terreno para discutir muchísimas cosas y vamos a verlo y creo que es saludable, además que lo veamos, que se discuta en el Parlamento, que es el lugar donde debe discutirse. La discusión con los gobernadores va a ser más compleja todavía, en particular por la pretensión de bajar ingresos brutos y sellos que pide el gobierno nacional y que los gobernadores allí van a tratar de negociar algo a cambio, sin lugar a dudas, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo vas a ver después. Quería hacer un comentario respecto del problema del tipo de cambio. Yo he dicho en alguna oportunidad que la decisión de gradualismo fiscal que ha tomado el gobierno supone, mientras tanto, ir financiando el déficit. Y el gobierno decidió financiarlo con endeudamiento. Siendo consciente, y lo ha dicho el presidente, y lo ha dicho Duhovne, que en realidad eso puede ser durante algún periodo, uno no puede endeudarse siempre. Ahí yo puntualicé dos cosas. Una, que Argentina tiene acceso a crédito a tasas más bajas que en el pasado, que había que estar viendo qué pasaba además con la tasa a nivel internacional, el cambio del responsable de la Reserva Federal, que ya ahora lo anunció Trump. Hay que ver si cuando se vaya la presidenta actual de la Reserva Federal, si quien viene mantiene la estrategia de tasas bajas o no. Si la tasa sube, bueno, eso no sería una buena noticia para la estrategia de Argentina. Pero además el hecho de financiarse con deuda, lo que hace es contribuir crucialmente
a que se atrase el tipo de cambio. De hecho, el dólar, el tipo de cambio nominal, ha evolucionado por debajo de la inflación y eso, digamos, es una dificultad. Hay quienes piensan que no se ha atrasado tanto, de manera tal que yo le voy a pedir al director que pongamos este tema del atraso cambiario, ¿no? Es decir, la primera placa que vamos a ver es una placa que muestra en realidad cómo es la evolución del tipo de cambio real, multilateral, que publica el Banco Central de la República Argentina, que es el siguiente gráfico que vamos a ver. Si miras ese gráfico, vas a ver sobre el costado donde dice año 2000, es el tipo de cambio real durante la convertibilidad. ¿Qué es el tipo de cambio real? Bueno, es un cálculo que se dice, bueno, yo tomo este tipo de cambio, el dólar, el valor del dólar, lo voy a ir, digamos, depreciando conforme ocurra una modificación, ya sea en la inflación local o en la inflación del país de origen. Lo que se hace para calcular este tipo de cambio multilateral es tomar las monedas, digamos, las inflaciones además de los principales países con los cuales comerciamos y ver qué pasa con el dólar, ¿no? Digamos, por decirlo de manera sencilla, es cuándo el dólar está barato y cuándo está caro. Allí en la convertibilidad, ves, el dólar está por debajo de 100. Sí. Aquí en este gráfico está hecho 100 el día que se unificó el mercado cambiario en diciembre de 2015. Entonces, allá en la convertibilidad está abajo, después vino la devaluación a la salida de la convertibilidad, la crisis, que es el pico que sube, un primer periodo durante el gobierno del presidente Kirchner, que el dólar era alto, después se empezó a degradar a medida que la inflación empezó a ser cada vez más importante. Hay algún salto ahí en el 2014 como consecuencia de la devaluación de Kicillof. Y finalmente, digamos, ahí ese otro salto es 17 del 12 del 2015 igual a 100, la unificación del mercado cambiario. Y ahora, el día 3 de noviembre, estaríamos en 88,6. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué he vuelto sobre este tema, este gráfico en una oportunidad ya lo estuvimos viendo? Porque la sensación es que si el dólar, si la estrategia de gradualismo fiscal implica que hay que endeudarse en dólares, la mayor oferta de dólares, más la diferencial de tasas de interés que hay, que entran muchos dólares financieros, tiende a anclar el tipo de cambio. Y eso no es una buena noticia. Las experiencias, no hace falta mirar el gráfico, las experiencias de tener el dólar atrasado terminan con una eclosión, de manera tal que ahí hay una dificultad. Pero a su vez, el hecho de que esté atrasado el dólar contribuye a tratar de llegar a una inflación más baja. O sea que ahí hay una especie de contradicción de intereses de la política macroeconómica. Tener un dólar que permita que la economía sea más competitiva, con tener una tasa de inflación que sea baja. ¿Cuál es el resultado de eso después? Claro, y cómo termina. Hace algunos días, un par de semanas, el exministro Cavallo publicó una nota en la cual decía que en realidad lo que hacía el gobierno se parecía a lo que había hecho él en los 90, ¿no? Con la convertibilidad. Entonces, otro economista bastante conocido, que es Juan Liach, digamos, le hizo una respuesta. Entonces Cavallo hizo un desarrollo diciendo qué cosas estaban bien en este gobierno en relación a los 90 y qué cosas no. Una de las cosas que Cavallo piensa es que en los 90 no hubo atraso cambiario. Está convencido de que, y de hecho en aquella oportunidad cuando era ministro lo dijo varias veces. A raíz de eso yo le hice un pequeño comentario y le dije, me parece, le comenté varias de las cosas que él ha escrito, pero le dije una cosa en particular sobre la cual quiero volver. Le voy a pedir al director que ponga la placa que sigue. En la placa que sigue está el comentario mío, el primero, solo uno de ellos, donde él decía que la fijación del tipo de cambio y la compra de reservas por parte del Banco Central permitió la remonetización de la economía e impidió que se produjera una enorme sobrevaluación de nuestra moneda, también llamado atraso cambiario. Yo de eso... es cierto que hubo un aumento de la demanda de dinero, es decir, se remonetizó. Lo que yo creo que no es cierto es que no hubo atraso cambiario. Entonces yo le mandé a decir a él que no me parecía que eso estuviera confirmado por los datos del tipo de cambio real del Banco Central, que es el gráfico que mostraba recién. Bueno, me contestó ahora, que es la siguiente placa,
y que le he traído porque eso da lugar a una conversación interesante. Esa es la respuesta que me hizo él. Dice, la evolución del índice de tipo de cambio real que publica el Banco Central no sirve para detectar atraso cambiario. Hay que mirar la evolución de las exportaciones a precios constantes. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo ahí? A ver, lo vamos a traducir un poco. Él dice, no, mire, no se fije si el dólar está caro o está barato. Fíjese, si usted está exportando mucho es porque el dólar no está barato. Claro, es porque tiene un buen tipo de cambio. Lo cual supone una determinada elasticidad de las exportaciones al tipo de cambio. No voy a hacer esa discusión. Pero él dice, no, en ese mismo comentario, me pone más abajo, en los 90 exportamos muchísimo más que lo que habíamos exportado antes y de lo que se iba a exportar después. Esta es la idea que está detrás de eso. De esto quiero decir dos cosas. Lo primero es destacar que Cavallo es una persona que contesta cuando uno le hace una observación, él publica algo, uno le contesta. O sea, me parece, digamos, eso es una buena cosa porque permite ir conociendo los distintos puntos de opinión, ¿no? Ahora, creo que hay un error en pensar de que no hay que mirar solo el tipo de cambio. Está bien que no hay que mirar solo el índice de tipo de cambio, porque si en ese momento hay impuestos distorsivos que se crean o hay aumento de la presión fiscal o lo que fuera, bueno, el dólar que cuenta para quien depende de esa moneda para exportar es el dólar efectivo, ¿no? Pero bueno, pero digo, ¿es cierto que exportamos tanto en los 90? Él lo que pone allí, hay que ver las exportaciones a precio constante. Entonces, en la placa siguiente van a ver las exportaciones a precio constante de Argentina, periodo 93-2016, que es ese gráfico. Y si te fijas, efectivamente, del 93 hasta el 2001, crecieron las exportaciones, ¿no? Ahora, crecieron mucho más, digamos que en eje de ordenada, eso que uno ve 30B, 45B, porque la fuente de esto son 60 billones, pero billones americanos, ¿no? Claro. 60.000 millones serían... esa es una, digamos, una unidad de medida. Lo que pasa es que la fuente de esto es el Banco Mundial y está puesto en inglés. Bueno, pero, digo, si uno mira eso, en realidad no es para tanto decir que después no exportamos. De hecho, después, miremos de 2001 en adelante, hubo un periodo en que crecieron muchísimo las exportaciones. Claro. Y da la casualidad que crecieron muchísimo las exportaciones y el tipo de cambio era alto. Claro. Y después tenemos la situación actual, ves la caída que hubo hasta 2013, bueno, el último dato es 2016, seguimos teniendo un bajo dinamismo en exportaciones que nos hace que tengamos un saldo de balance comercial negativo. Pero, ¿por qué quiero mostrar esto? Porque para decir una cosa que tiene que ver con el análisis económico. Está bien decir que uno no tiene que mirar una variable, ¿no? Si solo una variable. Ahora, el dato del índice de tipo de cambio multilateral, real, del Banco Central es una cosa muy importante. Y uno, si mira, está muy correlacionado con las exportaciones. De manera tal que entre las cosas que son distintas de los 90 y la actualidad, mirando el problema del dólar, son dos. Una, en los 90 había tipo de cambio fijo. Sí. Y en la actualidad hay tipo de cambio libre. El segundo, que es muy importante, es que en los 90, respetando la opinión obviamente del doctor Cavallo, hubo atraso cambiario. Y si uno le preguntara a la gente que nos está mirando, ¿usted se acuerda cómo eran los 90? Estoy seguro que alguno se acuerda que en los 90 mucha gente viajó al exterior, sí. Mucha gente compró cosas afuera. Muchos conocimos la casita de Mickey en los 90. Pero digo, me parece que esa es otra diferencia, que el atraso cambiario hoy, esos 12 puntos en relación al momento en que se unificó el mercado cambiario, todavía es un dólar que está muy por encima del dólar que tuvo durante la gestión el doctor Cavallo. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Cuando regresemos, hablamos de la reforma tributaria con el contador Marcos Sequeira. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Ahora con la cordobesa más linda, tenés 4 cuotas, sin interés en BEA, Cordies y Disco. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta cordobesa. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Bien, hablemos de la reforma tributaria. ¿Es posible tal cual la envió el gobierno de la Nación? Mejor dicho, la promueve el gobierno nacional. ¿Es sustantiva? ¿Es importante? ¿Se van a solucionar los problemas que tiene precisamente el gobierno y que aspira con esa reforma tributaria a lograr disminuir no solamente el déficit fiscal, sino equilibrar en materia de gastos? Marcos Sequeira es especialista en Derecho Tributario, consultor internacional, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Él nos va a dar un marco concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma tributaria. Marcos, gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme, Bien, Ricardo. Estoy en tus manos y los televidentes también. Bueno, voy a tratar de pasarle una síntesis que la he escrito porque el texto de la reforma llegó a mis manos el día viernes, estando en el exterior, en un congreso representando en este caso a la UBA, en donde de Derecho Penal, el Congreso, Derecho Penal Económico, en donde también me enteré de casualidad, porque estaba la máxima autoridad de la AFIP allí presente, que vamos a tener una nueva ley penal tributaria. Ajá. O sea que no ha salido este tema todavía a la difusión, pero está muy firme la decisión, hay un proyecto que ya tiene el visto bueno prácticamente de todas las partes que se necesitan. Bien. Esta reforma fiscal, que como te digo es muy extensa, muy compleja, demasiado, que trae un cambio parcial, no es la solución de los problemas para los tributaristas y los empresarios argentinos fundamentalmente, contempla varios cambios. Quizás uno de los más importantes es el del impuesto a las ganancias, pero también se modifica, como dijo el doctor Blanco, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, se modifica el impuesto interno, se modifica el IVA, se modifican aspectos sustantivos en lo que tiene que ver la relación entre las provincias y la nación, se vislumbra, por lo menos, dentro de los considerando de la reforma, la posibilidad de el tratamiento de eso que viene tan postergado, que un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. Se empieza por algo que va a ser difícilmente conciliable
entre la nación y las provincias, que es la desaparición del impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Claro, claro. A propósito de eso, la nación en esta negociación que viene realizando tiene en cuenta que hace escasas horas se viene pronunciando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarando, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de las aduanas interiores, ¿no? Córdoba ha sido la primera provincia que lo estableció. Tomó nota de eso. El impuesto a las ganancias, algo que se venía reclamando, era gravar la renta financiera. Como efectivamente acá aparece no un impuesto nuevo, como por ahí se ha escrito, se ha dicho, sino que es una modificación de la ley de impuesto a las ganancias que establece una alícuota del 15% sobre los intereses obtenidos en el caso de colocaciones, inversiones realizadas con títulos, valores en moneda extranjera o con alguna cláusula de ajuste. Lo que se llama normalmente en el ámbito de la economía la moneda dura. Esa alícuota se reduce el 5% cuando las inversiones son en pesos argentinos. Aquí es importante aclarar, por este error que se ha dado de difusión por parte de colegas, y que tiene que ver, lo justifico, con la complejidad de leer todo un paquete demasiado extenso para el gusto de todos nosotros, que lo que se graba no es el resultado, son los intereses. Los intereses, sí. Los intereses. Sí, los intereses. Bueno, en cuanto a los trabajadores autónomos, a vos, a mí, al médico, al odontólogo, hay una duplicación de lo que es la deducción especial, que siempre hubo y va a continuar existiendo una diferencia entre lo que el que obtiene trabajando en relación de dependencia, el asalariado, y lo que tenemos los autónomos, que estamos muy retrasados. Claro. Bueno, acá no es una solución, evidentemente, porque simplemente se duplica lo que es la deducción especial en el impuesto a las ganancias, y el asalariado sigue teniendo el beneficio, afortunadamente, de multiplicar casi por 5 esa deducción especial. Pero vamos a tener algún tipo de beneficio cuando vayamos a liquidar el impuesto una vez que esté sancionada esta reforma. La alícuota del impuesto a las ganancias también se va a reducir en forma gradual hasta el 2022. Lo aclaro, esto es algo en donde lo que también marcaba el doctor Blanco en el bloque anterior respecto a de dónde se va a financiar esta reforma, porque tiene un costo, ¿no? Claro. El doctor César Arese seguramente va a mencionar en el próximo bloque lo que ocurre con la cláusula de ajuste de la jubilación, donde ahí se espera tomar cerca de 1.000 millones de pesos. Pero acá hay una reducción del 35 al 25%, paulatina hasta el año 2022, que es importante, es positivo, bueno, va a propender seguramente a la inversión, pero hay un tema sobre el cual se insiste, que es gravar los dividendos. Evidentemente el dividendo es la utilidad que obtiene la empresa, por la cual ya pagó impuestos a las ganancias, sobre esto hay, pero infinidad de sentencias de nuestro máximo tribunal con distintas composiciones, en donde se dice que esto es doble imposición, y en consecuencia creo que no va a funcionar esta cuestión. Se establece también algunos engendros de muy difícil comprensión. Por ejemplo, una empresa extranjera que tenga su casa matriz en el exterior y que tenga en la Argentina una sucursal, se pretende gravar con impuestos a las ganancias parte de la renta que obtiene la empresa extranjera en el exterior en función de los gastos que se hayan generado por las prestaciones de bienes y servicios de la empresa radicada en el país. Esto lo veo también muy dificultoso. Cambia el precio del sistema de precios de transferencia. Hace muchos años la ley de impuestos a las ganancias estableció un mecanismo para evitar la triangulación. Hubo causas como la de Macri, que se conoce como Opalsen, Sociedad Anónima, Peugeot Argentina, Opalsen radicada en Zona Franca de Montevideo en el Uruguay, y Peugeot Francia, bueno, para dejar la utilidad en un lugar de baja, o en este caso de nula imposición. Ahora, Marco, la pregunta es, por ejemplo, vos apuntaste a la renta financiera. Sí. ¿Eso no, de alguna manera no va a ser un obstáculo para los inversores que precisamente hoy se manejan con eso? Digo, bueno, porque vos grabás los intereses, pero el tipo que a lo mejor pone un plazo fijo, del plazo fijo se va al dólar y mueve otra estructura que dentro de la economía es complicada para el gobierno. Sí, evidentemente el gobierno viene financiando el déficit fiscal a través de emisión monetaria, inflación o de endeudamiento. Claro.
Y en materia de endeudamiento, desde el punto de vista económico, donde acaba de estar sentado el maestro de los maestros, el doctor Blanco, él va a estar en mejores condiciones de darte la respuesta, ¿no? Pero yo, con la formación de ciencias económicas... Yo estoy hablando precisamente de la aplicación del impuesto, o sea, no... Evidentemente traería un alejamiento de los inversores, es decir, quienes le prestan fondos al Estado. Porque vos tocaste un tema interesante, es decir, estamos hablando de, como es déficit fiscal, estamos hablando de cómo se soluciona el tema, y estamos hablando de coparticipación. O sea, el gobernador de Córdoba ha dicho, vamos a invertir, invertamos tratemos de invertir el porcentaje, el 58 para nosotros, el 42 para la Nación. Pero me da la impresión de que todo esto, inclusive la misma reforma, es la teoría de la sábana. O sea, me tapo la cabeza, pero me destapo los pies. Bueno, con o sin reforma, vamos a tener un déficit que también se pronunció en el bloque anterior, el 4,2%, van a hacer falta 30.000 millones de dólares extra. Esto es un problema, no se va a resolver con la renta financiera. ¿Te convence realmente como especialista una reforma de estas características? No, yo quisiera volver a lo que fueron las primeras épocas hace 40 años. Porque aquí es donde está la definición concreta de qué es lo que se propuso. Un especialista como en tu caso, que sos consultor a nivel internacional, te llaman a congresos, digo, ¿cuál es la opinión que vos darías con respecto a algo que se ha propuesto y que todavía no se ha discutido? Mira, como este consultor internacional y todo lo que estás diciendo, te lo agradezco mucho, se está volviendo viejito. Sí. Yo anoté una serie de conclusiones y de reflexiones, ¿no? El impuesto a las ganancias, la gravabilidad de la renta financiera, me parece que es un acto de justicia, porque hoy en día los acreedores nos están prestando con la LEVAC, por ejemplo, a tasa del 28,5%. 28%, sí. Claro, o sea que me parece la gran bicicleta justo, financiera. Me parece justo que pague. Bueno, no sería tan justo que pague el ahorrista, el trabajador, que tiene un plazo fijo de 10.000 pesos. O sea, debería acomodarse la reforma para captar realmente manifestaciones de capacidad contributiva reales, efectivas, incluso para que sean reales, teniendo en consideración los índices de inflación. Así es. Bueno, pero en términos generales me parece bien. La disminución de alícuotas me parece bien. La modificación del régimen de precios de transferencia me parece bien, porque yo acabo de venir del exterior y realmente se sigue jugando en la República Argentina con empresas radicadas en paraísos fiscales que no los tenemos, no estamos hablando de Montevideo, en Uruguay, no estamos... Acaba de reventar el Paradise Paper ahora, claro, después de los Panama Papers, donde están vinculados todos los hombres que están rodeando al presidente. Por eso tenemos, no sé, en Irlanda tenemos paraísos fiscales, tenemos en Estados Unidos también paraísos fiscales que existen y van a seguir existiendo. Y doy un dato para que el televidente lo tenga en cuenta. En el 2008 se cambió el régimen de sociedades financieras de inversión, sociedades offshore del Uruguay. Y ahí se lo sacó de la lista negra de la GAFI, de Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero después Uruguay, porque Uruguay vive de los recursos económicos, y fundamentalmente los argentinos. Y no van a cerrar las puertas del país por la cuestión del lavado de dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Reemplazaron este tipo de sociedades por otro tipo de sociedades, sociedades holding, que son prácticamente lo mismo. Bueno, me parece bien que en el tema del impuesto a las ganancias, la cuestión de precio de transferencia, la cuestión de la transparencia fiscal siga adelante. Y en eso es una evolución. Me parece bien, por ejemplo, respecto del IVA, que se permita obtener el reintegro del crédito fiscal en el caso de inversiones, cuando supere el plazo de 6 meses. Pero que se pague. Que se pague, efectivamente. Porque venimos de años de reclamos de crédito fiscal por parte de los empresarios que no se sabe si se lo pagaron o se lo pagaron, o le entregaron bono. Tengo una experiencia muy grande con 2 clientes, Aceitera General de ESA y Cotagro, Sociedad Anónima, en donde salí en los diarios, pero no salí en la parte académica, sino en la última hoja de la voz del interior, donde van los policiales. Porque se inició una demanda de repetición de esos saldos a favor de libre disponibilidad y se obtuvo el cobro y el embargo incluso de bienes del Estado, pese a que hay una ley que prohíbe el embargo de los bienes del Estado. Y para el Estado, es decir, para el Estado Nacional, para el Poder Ejecutivo, eso fue considerado un delito.
O sea, en buena hora que ahora venga la posibilidad de obtener, bueno. vamos a ver, la devolución en cuanto al IVA. Me parece una cuestión importante. Me parece totalmente desafortunado grabar las operaciones por internet, Netflix o este sistema, no me acuerdo cómo se llama, el teléfono celular para la música. Y todo eso porque el que va a pagar el impuesto somos nosotros, el consumidor, las empresas no lo van a pagar. Entonces se va a incrementar la cuestión de impuestos internos, más allá de la dificultad y las vueltas que hay, por ejemplo, respecto de los vinos, afecta a las economías regionales. Yo no sé si está bien o mal que el agua no pague el IVA, pero que la gaseosa, como el agua no paga IVA, tenga que pagar el IVA, no me parece bien. Impuesto a los combustibles, me parece bien, porque acá se establece un programa muy complejo de alícuotas donde quienes causen el mayor daño ambiental son los que van a pagar más impuestos. Impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, el ITI, que grava el 1,5% con esa alícuota de transferencia de inmuebles, me parece mal, porque se ha salido a divulgar por ahí, bueno, bárbaro, cerró este impuesto que pagaba el laburante que tiene una casa y la vende. Bueno, el que tiene una casa donde habita y la vende, ese no va a pagar. Pero el otro, el que de pronto tiene una casa y tiene un terreno, no sé, en la Piedra Pintada, allá detrás está la Sierra de Mis Pagos, va a pagar el 15% sobre la diferencia de precio entre la compra y la venta. Y se permite una actualización en la compra, que ahí no está todavía muy claro cómo se va a considerar. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, y yo no sé cómo van a hacer, porque el 10% de la recaudación es impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ese fue un invento bárbaro. Ahora, que se permita computar, ya hay un cómputo de pago a cuenta, que se permita computar la totalidad del impuesto como pago a cuenta de ganancias, es fantástico. ¿Por qué también? Porque va a permitir que se formalice más la economía. Porque hoy está con una empresa y me dice, el 5% de mis operaciones en blanco, 95% en negro. Bueno, una de las razones es que es una actividad de poca rentabilidad y hay que pagar el 1,2% impuesto a los débitos y créditos. O sea que en general no me parece malo, digamos, es el mal menor. Pero si vos me preguntás a mí, con 40 años de las varias profesiones que tengo y de experiencia y demás, yo volvería a un impuesto a los capitales, no ganancia mínima presunta, que la Corte dijo, empresa con quebranto incondicional. Yo volvería a un impuesto donde las empresas paguen por el patrimonio neto, por el activo menos la fuente de financiación. Volvería a un impuesto al patrimonio neto para las personas físicas. Me resisto a decirles personas humanas, porque vos sabés que estuve 4 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuve oportunidad en esos 4 años de conversar entre otros, con el doctor Lorenzetti, y esta cuestión de personas humanas y personas físicas, porque un mono hizo un juicio, alguien que lo representaba. Bueno, volvería a ese impuesto, volvería a un impuesto a ganancias que sea más simple. El impuesto a los ingresos brutos, me parece, yo desde que estudié hace 40 años o más, recuerdo que en las clases me decían impuestos distorsivos, el efecto cascada, todo eso. Y bueno, Córdoba a 8 pesos casi lo que recauda, impuestos de ingresos brutos. Muy difícil sacárselos a las provincias. Se desbarranca el Estado. Se desbarranca el Estado, efectivamente. Marquitos, gracias. Al contrario, un placer. Cuando regresemos, otro aspecto de la reforma, la laboral. Con nosotros el doctor César Ares. Ya volvemos. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Córdoba me inspira. Córdoba me incluye. Córdoba me activa. Córdoba me llena de orgullo. Córdoba me quiere. Córdoba, la ciudad que se transforma, la que es de todos, la capital social, la ciudad que más queremos. Municipalidad de Córdoba. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Cooperativa Horizonte,
34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. INIX, Droguería Oncológica. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Bien, vamos a hablar ahora de la reforma laboral. Está con nosotros el doctor en Derecho, ex camarista, juez de Cámara del Trabajo de Córdoba. El doctor César Arese está con nosotros. César, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Estoy alegría de estar aquí nuevamente. Para nosotros también. Reforma laboral. Bien. ¿Cuál es tu primera impresión? Mi primera impresión es que se trata de un borrador, obviamente, no es un proyecto de ley, sometido a negociación y especialmente con la Confederación General del Trabajo. ¿Habría algún avance en este sentido? No lo sabemos. Perdón, yo antes de comenzar el programa di una información que dije que era extraoficial no confirmada, donde se habría llegado a un acuerdo con los tres popes de la CGT a raíz de una serie de acuerdos internos entre ellos en función de algunas deudas y falta de papeles que tienen precisamente en la obra social y en cada uno de los sindicatos, donde evidentemente da la impresión de que ha sido un apriete para que llegara a un acuerdo. No sé si vos tenés esa información o no. El periodista de usted, yo soy ex periodista. Lo que a mí compete, tengo que de algún modo limitarme a lo que puedo llegar a aportar, que es acerca de un análisis de este borrador. Está bien. ¿Sí? Entonces, a modo introductorio general, este borrador tiene diversidad de temas, o sea, porque tiene 144 artículos y comprende cuestiones de regularización previsional, regularización laboral, formación al empleo, creación de fondos de cese laboral, prácticas laborales, inserción de los jóvenes en el trabajo, etcétera. Es muy complejo, pero en lo que entiendo es el núcleo central, el pulso esencial de la ley está, al menos para los sindicatos, en las reformas laborales, es decir, las reformas estrictas a la ley de contrato de trabajo, el estatuto madre central de los trabajadores de Argentina. Y así, ¿cuáles son los puntos clave que vos señalás como contradictorios en algún caso y favorables en otro? Si existe alguno favorable. Bien, le daría un título estadístico. A ver. 16 puntos desfavorables y 2 favorables. 2 favorables. Como para que tengamos alguna idea general introductoria. Bien, primero se intenta cambiar el concepto central de nuestro sistema normativo laboral, que, como se sabe, es protectorio, progresista, que tiende a la situación del trabajador en hiposuficiencia negocial de poderes. Bien, aquí se habla, en cambio, de liberar fuerzas del mercado, de restablecer entre las partes la relación de cooperación. Cambio ideológico de fondo. Pero en lo estrictamente normativo, se podría subdividir a su vez las reformas en 3 elementos centrales. El primero es que se desagregan trabajadores de la protección de la ley. Concretamente, los trabajadores autónomos dependientes, los trabajadores independientes y sus colaboradores. Figura que no está definida en la ley, pero son trabajadores colaboradores. ¿Claro? Es decir, expulsión, digamos así, de la ley con el trabajo de trabajadores que podrían tener algún tipo de independencia y autonomía en la prestación de servicios, pero que están ahora comprendidos en la ley con el trabajo, por un lado. Y por otro lado, admitiendo taxativamente la tercerización en 5 o 6 rubros
que son vigilancia, mantenimiento, seguridad, servicio de higiene y seguridad, servicios médicos también en la empresa y transporte. Específicamente están excluidos. Parece que este contingente de trabajadores, al que se sumarían los trabajadores en formación, lo que antes llamaban pasantías, ahora se da otro nombre, que también estarían externalizados respecto a la protección de la ley de contrato de trabajo. Eso da lugar también a negocios dentro del mismo sindicato, no a la tercerización. Bien, eso es un costado, digamos, de la cuestión. De la cuestión, obviamente. Sí. Me parece que ese sería el primer punto. Externalizar, segregar, deconstruir el ámbito de protección de la ley de contrato de trabajo. Segundo punto es la disminución directa de protección de la ley de contrato de trabajo. ¿En qué materia? Indemnización. ¿Sí? Se reduce la forma de cálculo, no la indemnización, sino la forma de cálculo, no permitiendo computar, en algunos casos, esto habría que conversarlo más, horas extra, comisiones y algún otro tipo de remuneraciones variables, fundamentalmente. Sí, todos los complementos. Complementos, exactamente, que hoy en día sí se dan... Que eso no entraría en el marco del núcleo total del arreglo final de una indemnización. Se lo sintetizo. En la actualidad, sí, la mayoría de los meses anteriores al despido se ha percibido este tipo de ventajas por sobre los básicos. Se considera como parte de la base indemnizatoria, ¿sí? En cambio, ahora únicamente se considerarían si tienen una cómputo mensual. Si todos los meses se ha repetido, sí. Bien, concretamente, si una vez no se ha percibido los 12 meses anteriores, no ingresaría dentro de este rubro. Una verdadera trampa. Sí, se reduce con un solo mes que no te corta. Exacto. Prácticamente el régimen. Generalmente el empleador que va a despedir o tiene en mente o está en conflicto deja de abonar este tipo de complementos preparando el despido, digamos así. Y es justamente lo que trata de prevenir, la ley actual trata de prevenir, que se disminuyan remuneraciones para disminuir la base de despido, hacerlo más barato. Bien, otros elementos de disminución de beneficios. La prescripción, digamos un crédito, por ejemplo una diferencia de haberes, se devenga mensualmente, entonces un trabajador dice, bueno, lo voy a reclamar porque estoy mal categorizado, o sea, algo muy normal esto, o no me pagan las horas extras, lo que sea. Bien, usted tiene 2 años para reclamar, lo quiere reducir al 50%, a 1 año, lo que la convertiría a la ley de contrato de trabajo argentina en una de las leyes más regresivas en esta materia. No existe esto en derecho comparado. He tenido oportunidad de estudiar suficientemente. Bien, disminución de indemnizaciones en caso de irregularidad registral. Actualmente hay un menú de indemnizaciones que persiguen la regularización del trabajador irregular y el trabajador puede que ejerce este tipo de derechos, regularíceme, regístreme, etcétera, está protegido por la ley por 4 tipos de indemnizaciones que puede percibir. Y esto tiene un doble efecto. Incentivar la regularización, por un lado, y por otro lado, estabilizar al trabajador que se arriesga a reclamar, a veces con su sindicato, que se lo regularice. Se eliminan, y se eliminan para el trabajador. En un caso directamente, en otro caso se la atribuye a la ANSES. ¿Sí? Caso de que se modifiquen las tareas en forma peyorativa, injuriosa para el trabajador, en este momento existe la posibilidad de que el trabajador ocurra ante un juez para que se le restablezcan rápidamente las condiciones alteradas. Ejemplo, un trabajador trabaja en Córdoba y se dice, bueno, a partir de mañana va a trabajar en Río Cuarto. ¿Qué posibilidades tiene el trabajador? O acepta o se tiene que considerar por despedido. Claro. Hay una solución intermedia en la legislación actual que permite un juez que ocurra ante un juez y diga, por favor, mientras se analiza si esto es correcto o no y el perjuicio me provoca, mantenga las condiciones. Se elimina esta acción y se la delega a la negociación colectiva. Bien, habría otras disminuciones, son 8 en total, pero, y el tercer capítulo que le informaba, es el darle a la negociación colectiva un rol protagónico interesante, pero para disminuir derechos. ¿En qué sentido? Claro, la negociación colectiva siempre ha sido en nuestro país, históricamente, incomparadamente, una negociación complementaria, suplementaria, progresiva, que sobre el orden público general
ley de contrato de trabajo se venía a montar para reconocer un derecho, un plus. Bien, esto se le da otro rol. No quiere decir que este no se elimine. Sí, la pero se le da otro negociación rol. por sector. Por ejemplo, creación de fondo de desempleo o fondo de cese laboral. ¿Qué significa esto? Que en lugar de abonarse una indemnización en caso de despido, se va generando un fondo y entonces al trabajador despedido con causa, sin causa o aún cuando renuncia cobra un monto. Esto está vigente en la industria de la construcción, tiene sus razones de ser, pero se lo pretende extender mediante la negociación colectiva al resto de los trabajadores. Esto desestabiliza tremendamente, ¿no? A los trabajadores. También se le pretende dar a la negociación colectiva facultades para modificar, para incorporar el concepto de banco de horas. Es decir, que se eliminaría la posibilidad de percibir horas extras en la medida que el empleador tiene un crédito a su favor de horas otorgadas. En cambio, el trabajador podría acceder a las horas extras siempre que en un promedio anual supere la cantidad de horas. ¿Sí? Bien manejado por el empleador, no pagaría horas César, extras. el blanqueo de los trabajadores. Blanqueo, no es la primera vez que se da un blanqueo de tipo general. En el gobierno anterior hubo 3 blanqueos, 3 normas sucesivas destinadas a regularizar trabajadores, naturalmente. Aquí tal vez se ha profundizado el concepto porque va acompañado con alguna reducción de alícuotas, pero a su vez acompañado por un perjuicio muy grande para los trabajadores. Por un lado se elimina la persecución penal, también la persecución administrativa, etcétera. Esto es normal en los blanqueos. Pero el trabajador que estuvo en negro durante, supongamos, 20 años y se lo blanquea, va a tener derecho previsional únicamente a 5 años, la mitad. O sea que en realidad es una ley que contradice la esencia normal del contrato de trabajo, en principio. Le decía que había 2 puntos favorables, no quiero omitirlo porque para ser justos y con esto cerrar luego algún concepto general. Se amplía la licencia parental, es decir, para el trabajador varón que tiene hijos puede tener una licencia de 15 días, una licencia sin goce de sueldo anual de 30 días y la posibilidad de que el trabajador que tiene un hijo menor de 4 años pueda tener una reducción de jornada. Estas son las ventajas que ofrece la ley. Le decía 2 puntitos, licencia y reducción de jornada, por supuesto acordada por el empleador. Quiero concluir, si me permite. Sí, por favor. Hay, en definitiva, la ley un cambio, o el intento, al menos el proyecto de ley, perdón, un intento de cambio conceptual del derecho de trabajo, de la dirección, del rol histórico del derecho de trabajo de proteger a la parte más débil de la relación por su condición de sumergido, económica, técnica y jurídicamente. ¿Sí? Cambio. Por un lado. Por otro lado, una reducción de derechos directa en la ley de contrato de trabajo directa, y esto solo lo compara a la reforma laboral producida en la dictadura militar, ¿sí? Que fue francamente reducción de derechos, y a la producida durante la década del 90, que también significó reducción de derechos. Por lo tanto, a mi modo de ver, esta reforma, si es aprobada tal cual está sujeta a negociación, significaría un gravísimo retroceso, una verdadera contrarreforma laboral. Una canallada. Dicho así, mal y pronto. César, muchas gracias. Gracias a usted. Ya volvemos. Con Cordobesa tenés hasta 4 cuotas sin interés en supermercados Disco, Bea, Cordies, Carrefour, Becerra y Supertop. ¿Quién es la única que te lo puede dar? Mi tarjeta Cordobesa. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460-1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153 14 70 00. Reina Hada Peluquería. Bien, hasta aquí llegamos, no tenemos más tiempo para editorializar. Lo puede leer en mi página de Al fin y al cabo. Iba a hablar concretamente de la situación de los 5 asesinados, rosarinos asesinados en Estados Unidos y la ausencia total y absoluta de las entidades de derechos humanos argentinas particularmente vinculadas precisamente a este episodio. Hablar de la violencia que está cada vez más generalizada tanto a nivel país como en la provincia de Córdoba, y va a hablar también de la situación de los funcionarios de Mauricio Macri, concretamente con estos últimos affairs económicos que los tiene vinculados, incluyéndolo al mismo presidente. Pero esto lo puede leer en mi página. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.